¿Qué tal? Yo no soy un experto, soy Huracán de los Afios y estamos a unos cuantos días del lanzamiento de Leyendas Pokémon, Arceus. ¿Sabían que el 27 de febrero es considerado el día de Pokémon? Han pasado 25 años desde que salieron Pokémon Red y Blue en América, y yo he perdido pista de cuántos juegos han salido desde entonces. Dependiendo de si cuentas los lanzamientos de las dos versiones de cada generación como juegos separados o uno, y de si consideras versiones mejoradas, remakes y spin-offs como Pokémon Stadium, Pokémon Snap, Pokémon Mystery Dungeon y Pokémon Ranger, se han lanzado más de 120 juegos de la franquicia. Las películas tampoco se quedan atrás en esto. A la fecha hay más de 20 largometrajes producidos que llevan el nombre Pokémon en su título. Ahora, como todo buen millennial, yo estuve ahí desde el principio del fenómeno y sí, incluso fui a ver la primera película al cine. Se conoció simplemente como Pokémon, la película, o Mewtwo vs. Mew, aunque tengo entendido que en Estados Unidos también se comercializó como Pokémon, The First Movie. Aparentemente los japoneses notaron que Disney estaba ganando millones haciendo remakes mediocres de sus grandes éxitos del pasado, así que dijeron Why not? Y hace 2 años, en febrero del 2019, lanzaron un remake de la primera película de Pokémon, utilizando gráficos por computadora, y llamándola Mewtwo Contraataca, Evolución. La película es, valga la analogía con las películas de Disney, una copia calca de la original, con cambios en su mayor parte irrelevantes y que a veces incluso le restan a lo que la primera entrega había logrado. Como supondrán, el ver una película 20 años después, siendo ahora un adulto amargado en lugar de un niño con todas las ilusiones del mundo por delante, pues es una experiencia diferente. Y antes de comenzar, quiero aclarar que, aunque fui por muchos años seguidor de la franquicia y disfruté mucho de los juegos, siempre me he sentido insatisfecho con la manera en la que Pokémon ha manejado sus historias. Es difícil para mí tratar de explicarlo. Solo digamos que como niño siempre me quedaba con la expectativa de que pasara algo interesante o incluso emocionante, y la serie y las películas solo terminaban decepcionándome con su repetitividad. Al menos la serie XY y Sol y Luna te tratan como una persona pensante, pero eso fue mucho después de mi época. El ver el clímax de XY y Z me hizo desear haber visto algo así cuando niño. He visto muy pocas reseñas serias de esta película en internet, principalmente porque los que hablan de ella o son muy fanáticos de Pokémon y poco conscientes del cómo se estructura en general una historia, o son críticos de cine que no fueron impactados por Pokémon cuando jóvenes y no tienen forma de abordarla. Por eso, el día de hoy voy a revisitar la primera película de Pokémon que vi como niño a través de su remake del 2019. Vamos a desmembrarla, averiguar qué es lo que no sirve y ver si es posible repararlo. Antes que nada, es importante dar crédito donde es merecido. La nueva versión se ve espectacular gráficamente. Muchas texturas y escenas son impresionantes. Mira todos esos detalles en la gorra de Ash. Eso nunca lo podrás ver en la versión animada. Es una lástima que los creadores se hayan embelezado tanto con sus propias creaciones, ya que abusan de las cámaras lentas y las tomas panorámicas, en ocasiones siendo más una distracción. Para ponerlo en perspectiva, figúrense que en lugar de centrarse en sus personajes, quiénes son, cuáles son sus motivaciones, se centran en qué bonitos se ven. Así que vamos a empezar por ahí. Esta película tiene dos públicos potenciales. En primer lugar, van a estar los pequeños fanboys que van a estar como autistas diciendo Wigglytuff, Nidoqueen, Dewgong, Pikachu. Y en segundo lugar, van a estar sus papás, que van a ver la película durante 10 minutos, ver que no entienden ni madres, pero en vista de que su hijo está tan entretenido, aprovecharán para atender sus redes sociales. Ok, supongo que si lo ponemos así, la película es perfecta. Es decir, si su única función es ser una niñera, el único requisito que debe tener es que haya algo en pantalla, ¿no? Yo hice el experimento, viendo hace poco la película con mi sobrino de 5 años, y como solo un distractor, hace su trabajo espléndidamente. Pero para ser completamente claro con esto, piensen en películas como El Rey León, Intensamente, o Coco. Sí,
Es cierto que son películas que sirven para entretener a los niños, pero también le hablan a los padres, y un espectador adulto puede incluso obtener aprendizajes interesantes al verla con sus hijos. ¿Por qué no puede ser Pokémon así? Mi teoría es que es porque los japoneses tienen esencialmente una manera diferente de contar sus historias, en el sentido de que su prioridad es contarte un disparate en vez de una historia coherente. Las historias en Occidente usualmente se componen de tres actos: planteamiento, nudo y desenlace. Los japoneses casi siempre se saltan el primero. Incluso en grandes películas de la historia de la animación japonesa he encontrado este problema. Las escenas te muestran mucho, pero al mismo tiempo nunca te dan suficiente información, casi como si fuera un rompecabezas al que le faltan piezas. Y ese es el gran problema con esta película de Pokémon, el planteamiento. ¿Dónde se desarrolla esta historia? ¿Cuándo se desarrolla esta historia? ¿Quiénes son tus protagonistas? ¿Quién es tu villano? Y ustedes podrán contestarme: claro que el protagonista es Ash y Mewtwo es el villano. ¿Están seguros de eso? ¿Y quiénes son Ash y Mewtwo? Para empezar, el supuesto protagonista, Ash, aparece hasta el minuto 13 de la película, lo cual es un poco excesivo, pero ok. La película tiene muchísimo que plantearle a los padres de Juanito que están viendo la tele con él, como por ejemplo, ¿qué es un Pokémon? ¿Qué es un entrenador Pokémon? ¿Cómo funciona una Pokébola? ¿Cómo funciona este universo en el cual los niños pueden salir de viaje solos y no hay ningún pederasta acosándolos? La película no responde en ningún momento a alguna de estas preguntas. Literalmente el primer diálogo es: el Pokémon mítico, Mew. La película asume que no tiene que plantear nada y que ya tienes toda la información de antemano. Como dije, y remitiéndome a la serie XY, al menos hace un intento de plantearnos el universo. La región Kalos, como cualquier otra región, es un hermoso lugar donde las personas y los Pokémon viven en armonía. Muchas películas más recientes de Pokémon, he notado, también tienen esa línea introductoria que por lo menos deja establecido que en este universo existen unas criaturas llamadas Pokémon y la relación que tienen con los humanos. La vida de las personas y de los Pokémon han estado unidas desde el principio de los tiempos. No es mucha información, pero al menos es más de lo que te dan aquí. En vez de eso, aquí nos lanzan directo a la creación del Pokémon Mewtwo, pero incluso eso deja más preguntas que respuestas. Uno esperaría que en esos primeros 13 minutos de la película se tomaran el tiempo para explicar los orígenes del villano, pero en realidad nada queda claro. Mewtwo es creado a través de un pelo fosilizado de Mew, pero ¿por qué? ¿Es el nombre de la ciencia? ¿O buscan poder? ¿O dinero? En la película original por lo menos mencionan que están trabajando para Giovanni, aunque aparentemente no tenían claras sus intenciones. ¡Silencio! Esta pequeña pieza de información es removida de la nueva película. Para el minuto 6, Mewtwo ya ha asesinado a sus creadores, que realmente no hicieron nada malo más que celebrar su éxito como lo haría cualquier científico que descubre la vacuna del COVID. Ni siquiera se ponen borrachos o son especialmente malvados con Mewtwo. Su pecado fue simplemente que se felicitaron entre ellos. Tomando en cuenta que este es un remake que salió 20 años después, uno se pone a preguntar por qué no aprovecharon para unir los cabos que quedaron sueltos en la primera película. Digo, incluso en La Bella y la Bestia lo intentaron. Hola, ¿cómo te llamas? Solo es un cepillo. Claro, fracasaron miserablemente al agregar más incongruencias, pero al menos lo intentaron. Miren esta escena, por ejemplo. Yo sé que esa R representa al equipo Rocket, porque yo jugué los juegos y vi la serie. Pero para los papás de Juanito, esa R no significa nada. Casi como mostrarle una cruz suástica a un niño de primaria. No va a entender de qué se trata. ¿Quiénes aquí saben qué fue el Holocausto? Nunca explican en forma qué es el equipo Rocket, cuál es el objetivo de su existencia, si es una organización clandestina o la gente sabe que existe.
Y bueno, a su favor se podría decir que esta historia no se centra en el equipo Rocket, pero toda esa información nos podría venir a ser muy útil para poder entender cuál es el conflicto de Mewtwo. En base, el ser utilizado por otros es una historia de origen perfectamente funcional a la hora de plantear un villano. Pero aquí, desde que Mewtwo despierta en el laboratorio por primera vez, es un maldito filósofo existencialista. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién demonios se hace esa pregunta apenas nace? Hay gente que nunca se la hace en sus vidas. ¿Y por qué Mewtwo tiene tanta propensión a preguntarse sobre su existencia cuando ninguno de los otros Pokémon, especialmente Mew, parece tener ese dilema? Soy el Pokémon más fuerte del mundo. Ok, entonces aparentemente Mewtwo también nace sabiendo no solo que es un Pokémon, sino que él es el más poderoso de todos. Por lo que tengo entendido, en la versión japonesa de la película original hay 10 minutos adicionales que de hecho plantean más acerca de la historia de Mewtwo y de su motivación. Esto fue removido de la versión americana porque aparentemente era muy oscuro para los niños. Pero esto te hace preguntar, ¿realmente quieres darle profundidad a tu villano? ¿O quieres que solo sea un estereotípico tipo malo al que hay que derrotar? La pregunta la hago porque claramente hay una intención de presentar a Mewtwo como un incomprendido, lo cual eventualmente llevará a su redención, pero sin la información que removieron de la película original, en lugar de incomprendido es simplemente incomprensible en las decisiones que toma. De hecho, desde el punto de vista estructural, Mewtwo bien podría ser considerado como el protagonista. Él es el que echa a andar la historia, él es el que tiene un arco de personaje. Pero mejor hablemos de nuestro verdadero protagonista, el Pasto. No, en serio. Hay más énfasis en este Pasto que en cualquiera de los personajes que salen corriendo sobre él. ¿Cuál es el primer diálogo de Misty? ¡Ya puedo leer el mar! A pesar de que claramente ya llegaron al mar. La vista es hermosa. Eso ya nos quedó claro, Brooke. ¿Por qué no almorzamos aquí? ¡Grandioso! Pero tengo hambre. ¡Pikachu! A ver, imagínense que ustedes me dicen, vamos a almorzar. Y yo les digo, sí, está bien, pero tengo hambre. ¿No se me quedarían viendo como si fuera alguien con discapacidad mental? No se puede tener una batalla con el estómago vacío. Comer es parte del entrenamiento. ¡Exacto! ¿Cuál batalla? ¿Cuál entrenamiento? ¿De qué demonios están hablando? Ok, esto es un problema serio que hay específicamente con la versión del 2019 en particular. ¡Los diálogos son horribles! Y nuevamente, yo crecí con estas voces. Admiro mucho que Miguel Ángel Leal, Xóchitl Ugarte y Gabriel Gama todos hayan regresado a sus roles originales. Diana Pérez aún prestó su voz para Jessie en esta película, antes de su fallecimiento, y, por supuesto, se encuentran los inigualables Pepe Toño Macías y Gerardo Vázquez reinterpretando a Jaime Memes y Meowth. Pero las líneas que les dan para interpretar simplemente carecen sustancia. En una película, los diálogos son utilizados para transmitirle información al espectador, explicar cómo funciona el universo, contar la historia o darnos a conocer quiénes son nuestros personajes. ¿Qué demonios hemos aprendido en este primer intercambio entre los personajes? Bueno, llegaron a la playa y Ash tiene hambre. Nada de esto es relevante. Esto podría ocurrir en cualquier otro lugar y el hambre de Ash no tiene ninguna consecuencia en lo que pasa después. Ash, ¿que no estabas muy débil para trabajar? Bueno, es que una batalla Pokémon no es un trabajo. Piensen en la manera en la que otras películas presentan a sus personajes. Para los 10 minutos de Aladdin ya tienes una idea de quién es él. Es un pillo, es un vividor, pero tiene un corazón amable. Tu protagonista está establecido y puedes mandarlo a enfrentar su aventura. Esta también es la razón por la cual Detective Pikachu funcionó tan bien.
No solo el mundo en el que está planteado es mucho más similar a nuestro propio mundo, por lo tanto requiriendo menos tiempo para presentarlo, sino que a los 3 minutos de la película ya estamos interactuando con nuestros protagonistas. A través del diálogo conocemos quiénes son, cuál es la relación que llevan e incluso un poco de cómo funcionan los Pokémon y las Pokébolas. No es brillante, pero sigue una estructura de planteamiento mejor de lo que se hace aquí. Comparen estas dos líneas de diálogo de la película original y el remake del 2019. Yo puedo cocinar algo. Jessie, la última vez que cocinaste acabaste con 8 de mis 9 vidas. ¿Puedo cocinar con esto? Ay, sí, tú, pero sin alimentos eso solo es un círculo de metal. ¿Cuál de las dos creen que nos da más información, tanto de Meowth como de Jessie? En fin, aquí viene otro personaje. Tal vez podamos aprender algo a través de su interacción con Ash. Vaya, vaya. Jack Sparrow, ¿cierto? Capitán Jack Sparrow, para usted. ¿Qué? No me van a dejar mentir, tienen un gran parecido. Ok, te reto a una batalla. Escuchamos la canción tema con más remixes en la historia del mundo mientras los padres de Juanito conocen por primera vez la voz de su hijo. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlo, mi prueba es entrenar mi ideal. Ash derrota al Capitán Jack Sparrow y Misty da su veredicto. Era muy débil ese oponente. ¿Muy débil? ¿Viste los Pokémon que tenía? ¿Cómo le puede ganar un Squirtle a un Machamp? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Nada en esta película está planteado, así que para los papás de Juanito vamos a dejarlo en que era un oponente débil. Así que aparentemente Mewtwo vio la pelea de Ash con Jack Sparrow y le envía una invitación para irlo a conocer. Por cierto, ¿ven ese Dragonite? Ese Pokémon dragón mensajero al que le dedican un sólido minuto para presentarlo. La música lo acompaña en su vuelo y nos muestran cómo abre el océano. Se mueve súper rápido y tumba la mesa de los protagonistas. Nunca vuelve a aparecer. En toda la película. ¿Es un seguidor fiel de Mewtwo? ¿Es uno de los Pokémon clonados? ¿Sabe que está apoyando con la destrucción del mundo? ¿O está hipnotizado como la enfermera Joy? Lo peor es que este Pokémon se ve tan inocente y tan bonachón que te hace preguntarte dónde demonios está cuando Mewtwo empieza su desmadre. Pensarías que un personaje así se revelaría ante el villano cuando descubriera su propósito. Además, ya nos establecieron que es muy poderoso y muy rápido. Pero no, Dragonite desaparece por completo del universo después de esta escena, lo cual te hace preguntarte ¿para qué dedicaron horas en animarlo? Pero, claro que ustedes y yo conocemos la respuesta. Mira, mamá, un Dragonite. Ahora no, hijo, estoy ocupada. Ve otra cosa. Sin embargo, hay una gran tormenta en el puerto, impidiendo que salga cualquier barco rumbo a la isla donde fueron citados. Nunca había visto un huracán como este. Oh, bueno, señorita, no creo que hayamos tenido el gusto antes, ¿sabe? No somos muy conocidos, apenas tenemos 24 suscriptores, pero si usted quisiera, podría hacer clic en ese botón de suscribirse y con mucho gusto podemos conocernos mejor. La enfermera Joy del centro Pokémon desapareció hace una semana. Brooke tiene otro de sus diálogos brillantes. Qué raro, se me hace conocida. Lo cual, dentro del universo planteado en esta película, sí tiene relevancia, ya que Brooke reconoce que la sirviente de Mewtwo es en verdad la enfermera que ha desaparecido. Pero para aquellos que conozcamos la serie, todas las malditas enfermeras Joy son iguales. ¿Cómo no se te va a hacer conocida? Entonces, das por hecho que hemos visto la serie o no película. ¡Decídete! Pero algunos de los entrenadores deciden tomar en sus propias manos la tarea de llegar a la isla y la supuesta autoridad parece estar completamente en paz con la idea de que unos menores de edad salgan a arriesgarse a un mar embravecido por un condenado huracán. Para esos entrenadores Pokémon es un reto. Aman la aventura. ¿Qué no debería más bien la reacción ser algo como: llama a la guardia costera, habrá varios niños muertos en la mañana?
En fin, Jesse, James y Meowth se acercan a nuestros protagonistas y se ofrecen a llevarlos. Este es uno de los cambios más notorios que la película tiene con respecto a la original, ya que en aquella aparecían vestidos como vikingos. Hay muchos que consideran este cambio innecesario, y aunque independientemente de cómo vienen disfrazados, la función del equipo Rocket en la historia es literalmente arrojar a los protagonistas al mar, mi sospecha es que se hizo para remover referencias al mundo real. Verán, en los tiempos tempranos de Pokémon, el universo estaba mucho más vagamente definido. Miren estos peces en el gimnasio de Misty cuando Ash llega en el capítulo 7. Son peces del mundo real. Por supuesto, en esos tiempos ni la serie ni Pokémon eran lo que era ahora, así que los creadores de la serie seguramente dijeron, ¿a quién chingaos le importa? Pero cuando Misty regresa a reclamar su lugar como líder de gimnasio, todo rastro de los peces del mundo real ha sido eliminado y han sido reemplazados por Pokémon tipo agua. Asimismo, el programa estaba lleno de frases que hacían referencia al mundo real, como la siguiente. Sabía que aún existieran los vikingos. Algunos juegan fútbol americano. El fútbol americano no existe en el universo de Pokémon, y aun si existiera, los equipos no llevarían el nombre de vikingos, sino de Pokémon, seguramente, como los equipos de béisbol mencionados en los capítulos de Casey. Ay, no lo creo. Los Electabuzz serán vencidos por equipos como Magikarp y Starmie. ¡Deja de decir cosas malas sobre los Electabuzz! Pero nos estamos saliendo del tema aquí. El punto es que la barca en la que aparecen Jesse y James en esta ocasión es más integral. Está moldeado ante un Pokémon acuático solo existente en este universo ficticio, similar a como nosotros podríamos construir una lancha con forma de cisne o de pato. Sin mencionar que aunque personalmente no me subiría a esta barca en una tormenta como esa, definitivamente es más sensato que subirse a una vieja barca de madera de unos antiguos vikingos. Con la llegada de este barco, todo irá viento en popa. Brooke, ¿te escribieron estos diálogos solo para poderle pagar al actor de doblaje? Esta es una de las fallas más grandes de todas. Como ya dije, Jesse, James y Meowth, que no son los protagonistas, tienen una función que cumplir en la historia. Y aún después de que llegan a la isla de Mewtwo, es gracias a ellos que descubrimos las instalaciones del laboratorio, y a través de la clonación de Meowth, cómo funcionan las máquinas. Argumentablemente esta información no es 100% indispensable, pero digamos que tiene algo que ver con la historia que medio están tratando de contar. Misty y Brooke no tienen ninguna relevancia. Podrías removerlos de la película y esta no perdería su esencia. Solo están ahí porque tienen que estar ahí. Y nuevamente, no es como si fuera imposible integrarlos a la narrativa. Misty podría servir como la espina emocional del equipo. Brooke podría ser la figura paterna que da consejos al protagonista. Pero en vez de eso... ¿Puede moverse más rápido? El clon es muy veloz. Mewtwo y Mew. Así que Mewtwo fue clonado de Mew. Nada. Nada en absoluto. Bueno, perdón, hablé algo rápido. Aquí hay una escena que no estaba en la original. Después de llegar a la isla de Mewtwo, Brooke empieza a alabar a los Pokémon de esta entrenadora y luego a coquetear con ella. Supongo que eso le da algo de personalidad. Lástima que haga exactamente lo mismo una y otra vez en la serie. Otra cosa que removieron de la película original es esta línea. Gary, ¿cómo llegaste aquí? Algo que personalmente creo que es muy bienvenido en vista de que este no es Gary, aunque es doblado por su mismo actor de voz, Gerardo del Valle. Curioso, tomando en cuenta que Gary hace una aparición en ambas películas. O bueno, su espalda hace una aparición en los primeros minutos, pero los conocedores sabemos que este es el capítulo en el que Gary enfrenta a Giovanni por la medalla tierra. Aquellos entrenadores que no lograron llegar hasta aquí no merecen conocer a mi amo. Todos ellos se ahogaron en el mar tratando de llegar aquí. ¿Qué? ¿Solo ellos? Pero había más invitados esperando el ferry. Esto es un buen punto. Objetivamente hablando, estos tres entrenadores tienen equipos Pokémon mucho mejor construidos que el de Ash. Quitando el hecho de que están en su máxima evolución a diferencia del equipo del protagonista, dependiendo del moveset, estos entrenadores bien podrían ser campeones competitivos. Carajo, incluso Jack Sparrow tenía un mejor equipo.
Ash debería ser un pez fuera del agua entre estos sujetos, solo por la diferencia entre sus Pokémon. Pero supongo que con el hecho de que llegó a la isla, asumen que están ante su igual. Como sea, Mewtwo aparece ante ellos, y se presenta como el más grande maestro Pokémon. Un Pokémon no puede ser entrenador Pokémon. ¡Eso nunca! ¿Podría eso considerarse como un comentario racista? Mientras tanto, Jessie, James y Meowth descubren el laboratorio de clonación que está debajo de la isla. ¿Qué es esto? Pues no parece la cueva de Alibaboso. Oigan, digan lo que quieran, pero ese es el tipo de diálogos por los que me encantaba ver Pokémon cuando era niño. Lástima que cuando se apegan al guión, todo el encanto desaparece. Este lugar... ¿Es un laboratorio para clonar a los Pokémon? A pesar de que ya tuvimos una demostración previa de cómo funciona. Pero, ¿por qué no están funcionando las máquinas? Más bien, ¿por qué están funcionando? Otra cosa a mencionar es que, en esta nueva película, Jessie activa la máquina con su mano, mientras que en la original lo hacía con su trasero. Supongo que el trasero de Jessie era demasiado sugestivo para los niños. ¡Por favor! En fin, volviendo con nuestros protagonistas, Mewtwo expone parte de su motivación. Si los débiles humanos continúan gobernando este planeta, terminarán por destruirlo. Vaya, eso es un punto muy interesante, Mewtwo, pero ¿podrías decirme de dónde demonios sacaste esa conclusión? ¿Te lastimaste? No insultes a Pikachu. ¿Quién está insultando a Pikachu? Si eso crees, demuéstralo en una batalla. Sí, esto es un problema con la franquicia Pokémon en general. Todo lo que digas debe resultar en una batalla. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Si eso crees, demuéstralo en una batalla. Pones algo que te asesina justo entre los dientes, pero no le das el poder de asesinarte. Si eso crees, demuéstralo en una batalla. Tienes que ver lo que los demás no ven. Ver lo que los demás deciden no ver. Si eso crees, demuéstralo en una batalla. Esto es un problema especialmente porque Mewtwo ya está demostrando su punto en una batalla. ¿O qué? ¿Noquear a Gyarados no cuenta? Como sea, Mewtwo les concede su petición y hace aparecer 3 Pokémon. Tu Venusaur falso no vencerá a Broodroot. Venusaur. Tengo una mejor idea. ¿Por qué no vas contra Blastoise? Tendrías ventaja de tipo. Venceremos a ese Blastoise, ¿o no, Shell Shocker? Blastoise. ¿Son unos idiotas? ¡Ve contra Charizard! ¿Alguno de estos estúpidos ha estado en una batalla Pokémon? Por supuesto que los vencen. Vete a saber por qué. Mewtwo reclama como premios a sus Pokémon y la película nos regala esta escena extendida de Pikachu corriendo. Vamos a ser sinceros, esta escena sirve solamente para recordarte que Pikachu existe y es importante. Uno podría argumentar que este apoyo que Pikachu recibe de parte de Ash para evitar ser capturado sirve para plantear el vínculo que al final conmoverá a Mewtwo y lo hará redimirse. Lástima que Mewtwo ni siquiera presencia nada de esto. Bueno, aquí estamos todos acomodados en una fila, listos para la escena. Claramente en una circunstancia como esta nadie estaría entrando en pánico ni corriendo en direcciones diferentes. Humanos han servido a mi propósito. ¿Cuál propósito? ¡No puedes hacer eso! ¿No puedes hacer qué? ¡Oh, miren! ¡Todos los Pokémon están de regreso! Uf, ya casi iban a cumplir 10 minutos capturados. Honestamente ya me estaba empezando a preocupar. Ese conflicto duró tanto tiempo en resolverse. ¿Y es mi imaginación o esto parece más un evento deportivo que una batalla de vida o muerte? Miren cómo los Pokémon siguen a Ash a su lado de la cancha. Y entonces Ash,
con todo el intelecto del que tiene uso, decide que atacará a este Pokémon que ya ha demostrado tener suficiente poder para controlar el clima con sus puños. ¿Sabes, Ash? Honestamente nunca fui tu fan, pero no me hagas unirme a tu club de haters. Por supuesto, Ash sale volando, pero es rescatado por el Mew original. Probaré que Mewtwo es superior al original. ¿Por qué vas a probar eso? ¿Para qué vas a probar eso? Mewtwo, eres un maldito villano en una película para niños y no entiendo en absoluto cuál es tu motivación. ¿Y vas a destruirnos para salvar a los Pokémon? No, también serán destruidos. Pero no te han hecho nada los Pokémon. Todos son inferiores en poder y velocidad. Entonces, ¿para qué los quieres? Si quieres destruir todo, ¿cuál es el punto de hacer clones de Pokémon? Si tú fuiste un Pokémon clonado y estás resentido con el hecho de que te hayan creado con el solo propósito de luchar para alguien más, ¿no estás siendo algo hipócrita al crear tantos seres vivientes solo para demostrar una postura que ni siquiera queda clara? El destino está cerca. ¿El destino? ¿Cuál? ¿Saben qué? No importa. No importa. Lo único que importa es que los Pokémon sean reconocibles y los niños puedan decir: Charizard, Blastoise, Rhyhorn, Vaporeon. Ni siquiera me queda claro por qué cada quien va a enfrentarse a su igual. Esto es una batalla campal, ¿no debería ser todos contra todos? Eso sí sería interesante. Ver a un Dugong contra un Rapidash, un Gyarados contra un Hitmonlee. ¿Por qué estamos haciendo esto? Todos estamos preguntándonos lo mismo, Meowth. Sí, creo que la luna llena de hoy se verá hermosa. ¿Estará manchada de toda la sangre que se derramará en batalla? Hay que detenerlos. No puedes. Hasta que Mew y Mewtwo dejen de pelear. ¿Pero Meowth pudo dejar de pelear? La pelea decisiva entre Mew y Mewtwo ni siquiera es tan espectacular. Nada más es un juego de carritos chocones. Finalmente descienden y se preparan para fulminar el uno al otro. Pero entonces Ash... ¡Uf! Ahí va mi espalda. Ahí va mi pecho. Con varios huesos rotos. Hace nuevamente uso de su gran intelecto y se mete entre los dos rayos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Qué ser humano, en qué dimensión, se mete en un fuego cruzado sin tener ningún tipo de arma o protección? Y discúlpenme todos aquellos que le tienen cariño a esta escena, pero yo creo que está estúpidamente planteada. En primer lugar, ¿por qué Ash se convierte en piedra? O en plástico, lo que sea. Debería desintegrarse. Alguien tan estúpido como para tomar las decisiones que toma Ash merece morir. Se llama selección natural. Misty y Brook son unos inútiles, pero al menos tienen suficiente intelecto para no hacer esto. Pero ok. Tal vez esos rayos que arrojaron Mewtwo y Mew eran con la finalidad de hacer estatua al otro. A pesar de que no existe movimiento Pokémon alguno que tenga ese efecto. Digo, esto es Pokémon, no Final Fantasy. En segundo lugar, después de que esto ocurre, todos los Pokémon dejan de pelear sin excepción y comienzan a llorar ríos por un entrenador que apenas conocieron y con el cual no tienen conexión emocional alguna. Ahí te van las últimas lagrimitas para que amarre. Pero, ok, argumentablemente no están llorando por Ash, sino por ver cómo Pikachu intenta desesperadamente revivirlo. Y finalmente el objetivo de esta escena es conmover a Mewtwo.
hacerle ver que existe esperanza en el mundo que desea destruir, mostrarle la candente química que existe entre Ash y Pikachu. El problema con esto es que los que salvan el día son los Pokémon, no los humanos. Misty y Brook ni siquiera colaboran con una pequeña lagrimita, solo se quedan como idiotas mirando la escena. La verdad es que lo querían muerto. ¡Lo querían muerto! Entonces, el cambio de mentalidad de Mewtwo o crecimiento de personaje, si lo queremos ver así, realmente no tiene ninguna profundidad. No solo eso, sino que presenta una idea confusa de la mortalidad ante los pequeños. No sé ustedes, pero esta escena sí causó en mí un impacto, tanto cuando era niño como ahora. Esa forma en la que Pikachu intenta revivir a su compañero y se da cuenta de que es impotente ante la muerte es realmente muy fuerte. Pero los eventos que pasan después quitan toda sensación de urgencia y honestamente me hicieron hasta reírme. Te hace pensar que lo único que necesitas para revivir a tu abuelita muerta es un círculo de Pokémon llorosos y eso no es un buen mensaje para los niños. Imagínense que en Bambi hicieran eso, o en El Rey León, que quisieran revivir a sus padres pero no pudieran porque necesitaran reunir las lágrimas de todos los animales de la selva. Es la misma razón por la cual tuve conflicto con el final de Frankenweenie, y es que si vas a hablar de muerte en una película para niños, realmente no tienes opción más que hacerlo como un condenado adulto. No tienes que volver. Vivirás en mi corazón. Creo que una mejor resolución sería que Mewtwo y Mew deshicieran el hechizo, en vista de que ellos fueron los que petrificaron a Ash en primer lugar. Además de bajarle 2 rayitas a la ridiculez de esta escena, serviría para mostrar el crecimiento de Mewtwo como personaje, en vista de que se ha conmovido lo suficiente como para usar sus poderes para ayudar a alguien, para hacer las paces con Mew, y por lo tanto resolver su conflicto de inferioridad por ser una copia. En serio, no puedo creer que esté diciendo todo esto. Soy un zafio, un maldito zafio, y de todas maneras le estoy diciendo a personas que se dedican a esto cómo podrían hacer esta película mejor. Como sea, el conflicto ha terminado y ¿qué demonios está pasando ahí? Bueno, eso definitivamente no estaba en la original. ¡Wow, Charizard! No sabía que estábamos en ese tipo de relación. Estuvo muy rico, pero ya me tengo que ir. Adiós. Oye, pero ¿no me vas a dar tu número? Adiós. Mewtwo, ¿a dónde irán? A aguardar que hagan un remake de mi otra película. Mewtwo juega a los hombres de negro y les borra a los protagonistas todo recuerdo de lo que acaban de vivir, lo cual significa que podrán seguir poniendo a pelear a sus Pokémon unos contra otros sin ningún remordimiento. Creo que estamos aquí porque debemos estar. ¿Ya qué? He dicho. Pero esperen, hay todavía una escena antes de que se termine la película. ¿Saben algo? No tengo idea de cómo llegamos hasta aquí. En el mar la vida es más sabrosa. ¡Oh, por Dios! ¿Se quedaron varados en la isla? ¡Eso es terrible! Los personajes más graciosos de la serie van a morir de inanición. Espero que sea como en Piratas del Caribe y en esa isla haya un depósito de ron. Eso fue Pokémon Mewtwo Contraataca Evolución. ¿Y qué concluimos de todo esto? No hagas un remake de una película si vas a empeorarla. Personalmente me parece un crimen que hayan sacado una versión 20 años después, la cual no corrige en absoluto las deficiencias de la original y en cambio las acrecenta. Los creadores realmente debieron haberse puesto a pensar más si querían hacer de Mewtwo un villano complejo y filosófico, como parece que lo deseaban, y si es el caso, realmente mostrar un pasado oscuro y tortuoso. Tomen en cuenta que Mewtwo fue en su momento y sigue siendo a la fecha uno de los máximos exponentes en la franquicia, apareciendo en varios juegos incluyendo el Super Smash Bros. Pero como está implementado, al menos aquí, Mewtwo bien pudo haber sido un Pokémon salvaje, sin control como tantos otros en la serie, y asimismo pudo haber tenido un arco como el que le quisieron dar.
El apartado visual, como dije antes, es fantástico y me gusta mucho la arquitectura alienígena que le dieron al Palacio de Mewtwo. Creo que este aspecto está mucho más desarrollado que en la película original. Pero los productores también tienen que entender que las imágenes por sí mismas no cuentan una historia. Las palabras son las que nos cuentan una historia. Y en esta película los diálogos están supremamente descuidados. Muchas de estas escenas parecen más bien cinemáticas de videojuego. Dicho lo anterior, si les gustó el video, denle me gusta y compártanlo. Les recuerdo que Rocket Gamers está en cierre de temporada. Solo quedan 2 capítulos más, así que estén al pendiente y no olviden suscribirse. Yo no soy ningún experto, soy Huracán de los Zafios. Que estén bien.